son 4 ejes de la política. Ahorita nuestra compañera Mariana les va a explicar. Este primer ejercicio diagnóstico que se tiene no es algo, eso no es poca cosa, es el primer ejercicio diagnóstico que hace de la percepción de la corrupción en Quintana Roo. No había ninguno. O sea, la medición era a nivel nacional, a nivel internacional y otros organismos lo hacían. Nosotros ya lo generamos, ese es el primer ejercicio que esperamos se institucionalice y se genere mínimo cada 2 años a través del propio sistema y tengamos datos cercanos, certeros de lo que se está trabajando y de los resultados que se están obteniendo de la propia política. 4 ejes: 1 es combatir la corrupción y la impunidad; 2, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder; 3, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto, gobierno-sociedad; y el 4 es involucrar a la sociedad y el sector público. Esos son los 4 ejes de la política, y le pido por favor a mi compañera Mariana nos dé el esbozo de lo que fue el ejercicio terminado ahora con el diagnóstico de la corrupción para el Estado de Quintana Roo, que de verdad es un ejercicio serio, un ejercicio planeado, metodológico, y me parece que nos va a dar una visión muy clara de hacia dónde podemos dirigir los esfuerzos de aquí en adelante, muy focalizadamente. Gracias. Hola, hola, ahora se escucha mejor. Como comentaba Luis, para formular una política necesitamos primero tener mucha claridad de cualquier problema. Dicen por ahí quienes hacen investigación que una vez que hemos definido muy puntual y cercanamente el problema, tenemos como el 70% de la solución a nuestras manos, porque ya tenemos como los indicios muy claros de hacia dónde debemos enfocar las actividades, los recursos y los esfuerzos. Todo eso ha sido parte del trabajo de este año, lo ha relatado Luis con mucha precisión y con mucho detalle. Por un lado, el problema es complejo, lo decía Raúl, es como un gran cáncer, y sí, realmente es como un gran monstruo que parece que algo tapamos por aquí y aparece otra coladera por acá y aparece otro por otro lado, y estamos todo el tiempo tratando de cubrir algunos baches, y justamente lo que intenta hacer el sistema y lo que intenta hacer la política es proponer toda una gama de alternativas, de vías de solución que puedan atender de manera integral el problema de la corrupción. Pero para atender de manera integral, primero tenemos que tener muy claro cuáles son. Tenemos que tener muy claro 2 cosas. Primero, de qué tamaño es el problema, qué tan grande, y luego cuáles son las diferentes aristas o los diferentes frentes en donde se manifiesta la corrupción. Si hay servidores públicos y o particulares que de manera ilegal desvían recursos públicos para intereses privados, ¿hay corrupción? Si nuestro sistema de justicia no sanciona cuando se detectan comportamientos de esta manera, ¿hay corrupción? Cuando vamos en la calle y alguien se pasa un alto y prefiere, o el policía de tránsito le toma 200 pesos, ¿hay corrupción? Cuando vamos a registrar o vamos a abrir un negocio y para sacar la licencia de funcionamiento nos conviene saltarnos ciertos trámites o que alguien nos diga, mire, esto se tarda como 5 meses, pero tiene usted la opción de hacerlo urgente, le cuesta tanto. ¿Hay corrupción? Cuando el gobierno va a hacer una carretera y en lugar de hacer una licitación pública hace una adjudicación directa y se lo hace al amigo del compadre, ¿hay corrupción? O sea, todos esos frentes
son problemáticas como semi-específicas que se tienen que tener en cuenta y que se tienen que asumir, primero mapear en dónde están, de qué tamaño son cada una de esas problemáticas específicas y luego idear o conformar acciones que vayan a las cuestiones de los servidores públicos, a la impunidad, a los puntos de contacto que son todos estos trámites, a las contrataciones, al servicio público de carrera, es decir, al funcionariado que está detrás de todos estos aparatos. Así de grande y así de complejo es. Decían mis compañeros, esto es un acto pionero, así lo consideramos. ¿En qué sentido? Por primera vez nuestro país, y esto tiene apenas 2 o 3 semanas, y por primera vez nuestro Estado va a tener una política para tratar de prevenir, atender y finalmente erradicar la corrupción a nivel país y a nivel Estado con este esfuerzo del sistema estatal. Bien. No sé si alcanza, ahí está. Primero vamos a hacer un mapeo muy rápido para ver de qué tamaño es el problema y luego vamos a hacer un mapeo un poco menos rápido, pero voy a tratar de ser breve, acerca de en dónde están las problemáticas específicas, todas estas que tenemos que atender. Fíjense que cuando se les pregunta a las personas en una encuesta nacional cuál es el principal problema en tu estado, allá por 2014, hace como 6 años, la corrupción aparecía en el 5.º lugar. Primero aparecía la inseguridad, la pobreza, el desempleo, todos problemas muy graves. Ya en 2019, en la última encuesta, la gente nos dice, en segundo lugar aparece la corrupción como el principal problema que aqueja al Estado. Es decir, para la percepción ciudadana, la corrupción de estar en el 5.º lugar pasa a estar en el 2.º lugar como una problemática que la sentimos grave, presente, constante, sistemática. Veo que a veces habla y a veces no. Ok. Ya cuando le preguntamos a las personas aquí en Quintana Roo si consideran que en sus municipios hay corrupción, a nivel estatal, aquí lo que está en azul, 8 de cada 10 quintanarroenses piensan que hay mucha corrupción en sus municipios, o sea, 80%. Y ya cuando nos vamos a los municipios, más específicamente, municipios como Solidaridad y Benito Juárez aparecen como en los primeros lugares, en donde un mayor porcentaje de personas dicen que hay mucha percepción de corrupción. Yo le puse como mala percepción. Bacalar, Isla Mujeres, Tulum y Felipe Carrillo Puerto también tienen altos porcentajes en cuanto a la percepción. Son municipios que rondan los 70 y los 80%. Y Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos aparecen como los municipios con la percepción más baja. Ojo, la percepción ciudadana es eso, es como un termómetro de lo que la gente piensa, ¿sí? Lo tenemos que tomar con esa salvedad. Bien. Todos estos datos están en nuestra página web. No sé si la lograron apuntar, estaba en unas anteriores. Si luego lo quieren ustedes revisar con detalle, lo pueden ver aquí, ¿sí? www.anticorrupcioncro.org, o nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí está todo, digamos, todo este diagnóstico resumido, pero también están los resultados de la encuesta digital que comentaba Luis, que comentaba Marcos, con los resultados desglosados. Yo aquí estoy dando apenas un resumen. Bien, me voy a acercar aquí para que este apuntador jale. Ahora vamos a los actores. Ya vimos que la gente en general en Quintana Roo percibe que en los municipios hay mucha corrupción. ¿A quiénes consideran más corrupto? Y aquí aparecen en primer lugar a las policías municipales, en segundo lugar al gobierno federal, es importante mencionar que esta medición es del 2017, y en tercer lugar a los partidos políticos. ¿Qué ocurre? Generalmente cuando les preguntamos justamente por los actores de la corrupción, todos los actores que tienen que ver con órdenes de gobierno, partidos políticos, sindicatos, congresos, diputados, etcétera, aparecen en mayores niveles de corrupción. Cuando les preguntamos por sectores ciudadanos, baja.
no están salvados tampoco, como por ejemplo medios de comunicación, sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil, suelen ser actores con, digamos, un poco menos o de mejor calificación que los gubernamentales. Y esto es un comportamiento que se da generalmente en las encuestas. El nivel de confianza, esto es algo que también se pregunta mucho, lo preguntamos en nuestra encuesta en Quintana Roo y también se pregunta en las encuestas de INEGI, y es un termómetro interesante porque si consideramos que nuestras instituciones son corruptas, eso va de la mano con que no tenemos confianza hacia las instituciones. Tanto aquí en Quintana Roo como en el INEGI se pregunta por los niveles de confianza, nuevamente, hacia los sindicatos, los partidos políticos, los diputados, los senadores, los gobiernos, las policías, etcétera, y salimos como con tache en casi todo, ¿no? Un poco menos los sectores sociales, un poco más los sectores gubernamentales. En los niveles de confianza, que es como este termómetro de la corrupción, porque va como de la mano, a mayor corrupción, peores niveles de confianza, a menor corrupción, mayores niveles de confianza. Los peores calificados son los sindicatos y los partidos políticos, ahí con calificaciones promedios como de 3.5 en una escala del 0 al 10, y los mejores calificados son medios de comunicación, sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil, con calificaciones promedio de 5.5. No creamos que estos otros actores están muy bien capacitados, pero bueno, a ver que en la balanza pues sí hay esta diferencia. Bien. Ahora, es muy interesante notar, y esto lo vemos en las encuestas nacionales y también lo vemos aquí en la encuesta de Quintana Roo. Yo les decía que una cosa es preguntar por la percepción. ¿Tú qué opinas? ¿Cuánta percepción hay en Quintana Roo? ¿Cuánta percepción hay, o cuánta corrupción hay en Solidaridad o en Tulum? Y otra es preguntarles, ¿alguna vez te han pedido dinero para hacer un trámite? Lo que suele ocurrir es que, digamos, como que baja la mala percepción entre la pura percepción y ya el dato real de si alguna vez te han pedido un soborno para realizar algún trámite. ¿Se acuerdan que la percepción a nivel estatal estaba como en el 80%, quienes decían que había mucha corrupción? Bien, ahora, ya cuando se les pregunta a las personas por una situación concreta, bajan los porcentajes. Y nos encontramos en los municipios de aquí, de la zona en la que estamos en este foro, en Solidaridad un 55%, en Cozumel un 31.5%, en Tulum casi el 60% de las personas dijeron que sí les han pedido dinero o algún tipo de soborno a la hora de realizar un trámite. Cuando lo desglosamos por sexo, en los hombres el porcentaje es mayor, y también se observa que a mayor edad hay más respuestas afirmativas cuando tomamos los grupos de edad de manera diferenciada. Ahora, no pretendo que vean con claridad esta gráfica, pero sí lo que está aquí señalado en rojo. Cuando hacemos un ranking de todos los estados, en este indicador que es porcentaje de personas que se les ha pedido dinero para realizar un trámite, el INEGI lo llama porcentaje de víctimas de corrupción, pero así se mide con las personas que dijeron sí, a mí me pidieron dinero a la hora de realizar un trámite o de pedir un servicio para inscribir a los niños en la escuela o ir al hospital, etc. Quintana Roo aparece en el segundo lugar con más porcentajes de víctimas de corrupción en el país, después de la Ciudad de México. No, perdón. Sí, es Ciudad de México, el primero que está aquí, ¿sí? O sea, tenemos una tasa de prevalencia muy alta a nivel nacional. Ok. ¿Cuáles son esos trámites en donde la gente dice que le han pedido algún tipo de sobornos para realizarlos? En Solidaridad, expedición de licencias, ya sea de funcionamiento o licencias de manejo en primer lugar,
En segundo lugar, pago de multas por infracciones. Y en tercer lugar, acelerar trámites. ¿Qué nos está diciendo este indicador? Que en el tema de los trámites y en el tema específico de todos aquellos puntos en donde la ciudadanía entra en contacto con alguna ventanilla de gobierno, tenemos que hacer trabajos muy puntuales y muy específicos, porque ahí se está yendo dinero, obviamente de manera arbitraria o de manera ilegal. Vamos a ver los datos para Cozumel. En primer lugar aparece la licencia de manejo, el emplacamiento y pago de multas por infracciones. Esos son los que la gente reportó en donde les piden dinero. Puse esta nota que me pareció interesante, apareció en algunos municipios, no en todos los del estado, que se les ha pedido pagos en retenes policiales. Y finalmente en Tulum, licencia de funcionamiento, trámites ante el Ministerio Público y pago de multas por infracciones. Aquí hay un gran trabajo por hacer y tiene que estar presente como una problemática y como un campo de acción muy importante dentro del diseño de la política en el Estado. Bien. ¿Cómo analizamos el problema? Aquí ya nos dimos más o menos cuenta de que estamos frente mal, la confianza ciudadana en las instituciones es muy baja, la prevalencia o la tasa de prevalencia de víctimas de corrupción nos ubica en el segundo peor lugar en todo el país. Cuando les hemos preguntado a la gente cómo opina que es el tamaño de la percepción, nos han dicho pues, que está de la patada este asunto. Entonces ya tenemos como este cuadro o esta foto general del tamaño del problema. Ahora vamos a ver en dónde están estos puntos focalizados para saber qué tiene que incluir la política para ser integral y para no ser acotada o no ser parcial. Bien, ¿alguien de aquí ha trabajado con la metodología del marco lógico? Ajá, tú trabajas en el principio. Sí, ok. Acá, ok. Esta es la metodología con la que analizamos el problema. Les cuento muy rápidamente de qué se trata la metodología. Se trata primero de definir aquí, en un cuadro central, cuál es el problema, ¿sí? Y luego, estas son como las raíces, se llama metodología de marco lógico y parte de lo que se llama un árbol de problemas. ¿Por qué le llamamos árbol de problemas? Porque aquí abajo vamos a poner todas las causas de este problema. Y hacia arriba, como hacia el follaje del árbol, vamos a ubicar los efectos de ese problema, las consecuencias que tiene la corrupción para la sociedad, para la ciudadanía, para el desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. ¿De qué sirve analizar de esta manera el problema? Porque la metodología nos dice que si una vez que hemos detectado cuáles son las causas, la forma más efectiva de combatir el problema es actuando sobre las causas que originan el problema. ¿Sí? Vámonos a ver cómo estamos con el tema de la corrupción. Este es nuestro problema, estamos más o menos de acuerdo, ya lo hemos medido, le hemos preguntado a la gente, hemos retomado datos de las encuestas nacionales, hemos hecho una encuesta en el estado, en los municipios y llegamos a la conclusión de que nuestro problema son los altos niveles de corrupción. Ahora vamos a ver las causas. Y las causas empatan con los ejes que ya ha marcado la política nacional, son 4. Una es que tenemos altos niveles de impunidad. ¿Eso qué significa? Significa que hay los niveles de denuncia ciudadana por responsabilidades administrativas o hechos de corrupción es bajo. Cuando hay denuncia ciudadana no están dados todos los mecanismos o las instituciones no están suficientemente fortalecidas para darle curso a esas denuncias y finalmente tenemos bajo nivel de sanciones, es decir, bajo nivel de personas sancionadas por responsabilidades administrativas, lo cual se traduce en impunidad. ¿Han escuchado ustedes de no, para qué denunciamos?
¿Para qué? ¿Para qué si no pasa nada? ¿Sí? Eso se resume en este conjunto de causas. El segundo tiene que ver con todo el gran paquete de cómo funciona el aparato administrativo de los entes del Estado, ¿sí? Es un área muy vasta, muy interesante, que implica cómo se hace la política pública, cómo se decide en qué se va a gastar o en qué se va a invertir nuestro recurso, nuestro dinero, que es el dinero de, en este caso, de todos y todas las quintanarroenses, cómo están o qué tan capacitado está el servicio público para hacer lo que hace, 2, y 3, cómo se audita y se fiscalizan esos recursos, es decir, cómo el mismo Estado o los mismos entes públicos auditan y fiscalizan que los recursos se están gastando bien, y cómo nos lo hacen saber a la ciudadanía, o qué tanto la ciudadanía tenemos la capacidad de vigilar el ejercicio de los recursos. Ahorita vamos a ver ejemplos más puntuales para que quede esto más claro. El tercer gran eje tiene que ver con esto que venimos hablando, los puntos de contacto entre ciudadanía y gobierno. Y aquí entran 3 temas. Entran los trámites, ¿sí? Entran los programas sociales, es decir, cómo se integran los padrones de todos los programas federales, estatales y municipales que tienen personas beneficiarias. Y el tercer tema es cómo contratan y compran los gobiernos, es decir, cuando se va a hacer una carretera, cuando se van a construir escuelas, cuando se va a comprar instrumental médico en los hospitales. Todo eso ustedes han oído hablar de las licitaciones públicas, las adjudicaciones directas. Aquí hay también un gran tema que se debe de analizar. Y el último tiene que ver en cómo la ciudadanía, todos ustedes, las organizaciones de la sociedad civil, los entes empresariales, la academia, cómo nos involucramos para combatir la corrupción. Algo que está muy detectado, muy bien detectado a nivel internacional, es que cuando la ciudadanía no formamos parte de estos procesos de vigilancia, de presión, de revisión y de participación ciudadana, es muchísimo más probable que haya mucha corrupción, ¿sí? Aquí entran los mecanismos de participación ciudadana, como les comentaba. También entran todos los mecanismos de corresponsabilidad e integridad empresarial. En las empresas hay mucho riesgo de corrupción por cuando son proveedoras u ofrecen servicios a los gobiernos. Y también entran todos los sistemas educativos, o sea, como las escuelas, como las universidades están implementando esquemas formales de educación para que la ciudadanía esté, digamos, formada o empapada de cómo llevar adelante una conducta cívica, ciudadana, íntegra, bajo los criterios y los márgenes de la legalidad, etc. Estos cuatro ejes son los que van a formar nuestros 4 ejes de la política. No lo inventamos nosotros, sino que han sido detectados en la política nacional. No son problemas, de alguna manera en esto nos parecemos el país y los estados, en que por aquí van nuestros grandes problemas, y son los ejes en los que van a trabajar luego en la segunda parte en cada una de las mesas. Es decir, ¿qué hacer para combatir los altos niveles de impunidad? ¿Qué hacer para detectar cuáles son las prácticas o los procesos claves de gestión en las prácticas administrativas en donde se están produciendo hechos de corrupción? ¿Cómo detectar y combatir los márgenes de corrupción que hay en los puntos de contacto? Y cómo involucrar a la ciudadanía en el combate a la corrupción.
Voy a meterme en cada uno de estos para dar algunos datos de diagnóstico de cómo estamos y luego pasamos a las mesas de trabajo. En impunidad, básicamente lo que tenemos es que a nivel estatal y a nivel nacional un bajo nivel de denuncias. Apenas, ¿se acuerdan que les preguntamos en las encuestas si alguna vez les habían pedido un dinero para realizar algún trámite? Luego de esa pregunta viene una que cuando dicen que sí, se les pregunta, ¿y has denunciado? Apenas un 40% de quienes dijeron que sí en Quintana Roo han denunciado. ¿Sí? Es un porcentaje muy bajo. Y cuando se les pregunta a la gente, ¿y por qué no? Pues responden esto. Ahí está nuevamente la falta de confianza en un sistema institucional, es decir, ¿para qué voy a perder el tiempo, a poner mis datos si no va a pasar nada? Tenemos que trabajar muchísimo en esta parte de generar protocolos, generar mecanismos y generar confianza ciudadana para que no solo nos atrevamos y invirtamos nuestro tiempo en ir a denunciar, sino que además podamos tener de alguna manera la confianza de que va a pasar algo cuando lo hacemos. ¿Qué otras cosas hemos encontrado? De que en general la ciudadanía desconoce qué denunciar y en dónde. Hay múltiples ventanas para denunciar. ¿Ustedes han oído hablar de TACPOL? Es como la ventanilla de denuncias del gobierno del estado. Entonces, en alguna ocasión, la mamá de una amiguita de mi hija me dice, oye, quiero hacer una denuncia. Ella sabe que yo estoy en estos temas. Entonces le digo, no, pues baja la aplicación de TACPOL, o llama por teléfono, o métete en la página y la haces. Ah, perfecto. Pasan unos días y me dice, oye, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque pues ya metí mi denuncia y me dijeron que ellos no son la autoridad responsable, que se lo van a turnar al área competente. Ah, ¿y cuál era tu denuncia? No, pues es que un tránsito me detuvo. ¿Qué pasa ahí? Pasa que ella estaba metiendo una denuncia en un órgano estatal y a quien denunciaba era una autoridad municipal. Entonces, si esto sigue ocurriendo, es decir, si no hay una coordinación entre los buzones de denuncia y me dicen, su queja será turnada, ¿qué decimos la ciudadanía? No va a pasar nada. ¿Cómo que fue turnada? Porque ya no me dicen, vaya a tal parte, comuníquese a tal teléfono. Eso no puede seguir ocurriendo. Tenemos que tener, ya sea que todos los buzones estén interconectados o que haya un buzón a donde yo puedo denunciar una cuestión federal, como puede ser que me pidieron dinero para arreglarme mi medidor de la luz, que eso es CFE, o que me pidieron dinero para inscribir a mi hijo en la escuela, eso es estatal, o que me pidieron dinero para sacar mi licencia de manejo, eso es municipal. Porque la ciudadanía no tenemos por qué estar con estos rollos de que esto me toca, no me toca, es competencia, no es competencia. Ahí hay que trabajar mucho. Bien, una vez que ya metimos las denuncias, miren cómo han incrementado las denuncias entre estos 2014, 2015, a partir del 2016, 2017 y 2018. Aquí pareciera ser que la ciudadanía estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? De tener 300, 250, 230, sube a más de 600, casi 700, y aquí sube a casi 600. Pero miren el nivel de sanciones impuestas. ¿Qué pasa cuando hay una denuncia? Pues ahí se tiene que coordinar, un poco de esto hablábamos con Alfonso hace un rato al inicio, se tiene que coordinar una serie de instituciones para que eso lleve su curso y se turne a las instancias correspondientes y termine en hechos o en funcionarios o particulares
irregulares sancionados. Aquí la brecha entre el nivel de denuncia y el número de sanciones es altísima. Esto ya se ha detectado a nivel nacional. ¿Qué nos dicen a nivel nacional? Hay una serie de instituciones que se tienen que coordinar y que no se están coordinando, o aunque se están coordinando, tienen tanta debilidad interna que no son capaces de llevar el curso que implica la detección, la atención, las sustancias, la investigación, la sustanciación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nada más para tener el dato, en el año 2018, de todas estas quejas y denuncias, teníamos 51 servidores públicos sancionados, todos por responsabilidades administrativas no graves, ninguno fue destituido. Bien. Cuando hablamos de la debilidad institucional para combatir la corrupción, que forma parte del eje 1, hay una instancia dentro de los entes públicos que se llaman órganos internos de control. Los órganos internos de control son los encargados de, son como una especie de policías internas dentro de las organizaciones, dentro de los entes públicos, y es a quienes se les debe hacer llegar la queja o la denuncia por algún funcionario o funcionaria que detectamos que no está haciendo bien su trabajo. Bien, la ley dice que todos los entes públicos del Estado, todos deben tener órganos internos de control, municipales, estatales, federales, del Congreso, del Poder Judicial, o sea, de todos los niveles y de todos los órganos de gobierno. Fuimos a hacer una encuesta y ¿qué nos encontramos? Que solo el 60% de los entes públicos aquí en Quintana Roo tienen órganos internos de control, es decir, hay un 20% más que tienen un enlace, ¿sí? Y hay otro 20% que no tiene órgano interno de control. ¿Qué significa? De entrada, que están faltando a la Ley General de Responsabilidades, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los entes públicos a tener órganos internos de control, justamente en el ánimo de que cuando haya una denuncia tengamos en dónde hacerla y las instituciones tengan la capacidad de seguir el proceso de esa denuncia para culminar en sanciones o en responsabilidades administrativas. Luego, la ley dice que obligatoriamente los entes públicos, además de tener órgano interno de control, deben de tener un área que investigue y un área que sustancie las faltas administrativas. Estas dos deben ser independientes. ¿Qué nos encontramos? Que 7 de cada 10 ni cuentan con las áreas específicas ni tienen la independencia que la ley exige. Nos encontramos que 8 de cada 10 no tienen comités de éticas ni de prevención de conflictos de interés, y nos encontramos que más de la mitad no cuenta con un área para la recepción de denuncias ciudadanas. ¿Por qué es importante tener claro la debilidad en este punto? Porque tenemos que trabajar muy fuertemente en las dos vías. Por un lado, motivar e incentivar a la ciudadanía que denuncie. Pero por otro lado, también robustecer y fortalecer al aparato del Estado para que una vez que denunciemos existan las capacidades institucionales para darle curso a esas denuncias. Tenemos que trabajar en esos dos frentes. Bien, pasemos al punto 2. Aquí entran estos tres rubros: servicio profesional de carrera, procesos de gestión administrativa, auditoría y fiscalización. ¿Han oído hablar del servicio profesional de carrera? ¿Qué es? Ese es que las personas especializadas en una rama administrativa pueda acceder a una cobertura dentro del servicio público y que si bien se una continuidad de las políticas públicas, que a cambio de la administración, las personas que perduren ahí y al mismo tiempo dignifican el servicio público.
sencillo como tener a los funcionarios que necesitamos en los puestos clave. Que las personas que lleguen a los puestos de los distintos entes de gobierno tengan la capacidad, tengan la experiencia, hayan cubierto los requisitos necesarios, tengan el perfil, ¿sí? Y que se generen, como dice el compañero, las condiciones de permanencia para que esos perfiles queden en los puestos en donde necesitamos que queden. Viene un cambio de gobierno, toda la gente que se había capacitado, que ya estaba preparada para un puesto, va para atrás, viene gente nueva, hay que volver a invertir en capacitar, etcétera, etcétera. Ese es un punto. Pero el otro punto es, ¿qué pasa cuando quien llega ahí llega por una cuota de partido, o porque es mi compadre, o porque es la hija de mi amiga, o es mi familiar? ¿A quién se debe esa persona en ese cargo público? ¿A la ciudadanía o a quien le dio el puesto? Todo eso se intenta subsanar con un servicio profesional de carrera. En Quintana Roo tenemos un servicio profesional de carrera. Sí, ese es el servicio público. Ajá. Hay una ley que data de 2002 que no se le ha dado el cumplimiento necesario. Y necesitamos, ahora sí, que con los trabajos del Congreso, volver a juntar los esfuerzos, porque además se ha detectado, y ya hay estudios muy serios, el compañero Raúl ha ido trabajando en el tema, que la ley como estaba era poco práctica y poco operativa a los fines del Estado. Entonces se necesita, o necesitamos, ponernos a estudiar y ponernos a revisar cuál es la ley de servicio profesional de carrera que mejor nos conviene y que mejor nos previene de esto que le llamamos captura de puesto y captura de decisiones. Es decir, yo te pongo en este puesto, me debes a mí el puesto, y pues ahí pasa todo menos el bien para la ciudadanía, que es lo que se pretende. Bien, acá hay otro tema en este gran aspecto, y es cómo se invierte el recurso público, ¿sí? Todos los años el Congreso del Estado, fíjense, estima cuánto, bueno, el Congreso del Estado, el Congreso del Estado emite la ley, todos los años se hace una estimación de cuánto vamos a recaudar y cuánto vamos a gastar. ¿Hay pulcritud en este ejercicio? Veámoslo aquí con datos del 2017. Quintana Roo estimó en el 2017 que se iban a ingresar a las arcas públicas más de 26,000 millones de pesos y recaudó casi lo doble. O sea, subestimó lo que iba a ganar, ¿sí? Aquí entran todas las contribuciones, los impuestos, etc. Bien, a la hora de que vemos cómo se gastó, vemos que se aprobó lo que se estimaba, más de 26,000 millones de pesos, y se ejerció casi lo doble, porque se ingresó más. Y ustedes pueden decirme, pero eso está muy bien, Mariana, mira, porque yo dije que iba a ganar 20 y gané 50, está padre, ¿no? Eso es bueno. Pues fíjense que no necesariamente es bueno, porque los ingresos excedentes sí nos permiten un mayor gasto. Sin embargo, al no estar regulados, existe un margen para su uso discrecional, es decir, no solo se planeó mal, sino que la ciudadanía finalmente no sabemos cómo se normó el gasto de esos excedentes. Entonces aquí nos tenemos que poner muy abusados para empezar a vigilar este tipo de ejercicios, porque hablan de mala planeación y habla de mala ejecución. El gobierno tiene que ser muy asertivo en lo que ingresa y en lo que gasta. Eso habla de un gasto o de un ejercicio del gasto responsable. Y la ciudadanía tenemos que comenzar a ser cada vez más asertivos en
pedirle rendición de cuentas a los gobiernos acerca de cómo hacen todos estos ejercicios. Nomás para poner un dato adicional, en ese mismo año se gastó menos de lo que se había aprobado en infraestructura y se gastó más de lo que se había aprobado en gasto burocrático. Bien. Esta parte tiene que ver con todo lo que hablábamos de los trámites. Nada más les voy a dar un pantallazo general. Somos el segundo estado con mayor porcentaje de corrupción cuando se realizan trámites, ya lo habíamos visto, era este que estaba con barritas y estábamos en el segundo lugar, después de la Ciudad de México, pero no solo eso, somos uno de los estados peor calificados, porque a la gente se le preguntó cómo te trataron, cuál es tu nivel de satisfacción, y aquí después de Oaxaca somos los peor calificados en el país. En promedio, las personas en Quintana Roo realizamos alrededor de 10 trámites al año y gastamos en promedio 1,200 pesos en corrupción, es decir, en dar un dinerito por aquí, otro por allá, para que mi trámite salga más rápido, para no tener que formarme en la fila, etcétera, etcétera. Tenemos un enorme rezago en digitalización. Ya es hora de que se termine la procesión de aquí me piden unos documentos y voy y saco fotocopia y los dejo y aquí me lo vuelven a pedir y aquí nuevamente. Eso es tiempo, es recursos y finalmente esa es la ventana de oportunidad o el riesgo en donde los coyotes, como les llaman por ahí, ven esta oportunidad de decir, miren, si usted va con sus documentos a las 15 ventanillas que le tocan, se va a tardar 1 mes y medio. Pero si me lo pasa por acá, yo se lo tengo en 2 semanas. Además, con la digitalización se blindan los procesos, ¿sí? Es más, cuando ya está un formato o cuando ya está algo en línea, es más difícil de alterarlo. Y las personas reportan problemas. Fíjense, 1 de cada 4 personas en Quintana Roo reportó asimetrías de información. ¿Eso qué significa? Que empezamos y llevamos a cabo trámites sin tener la información completa. ¿Cuánto me va a costar? ¿Dónde tengo que pagar? ¿Cuáles son los formatos que se me van a pedir? ¿Cuáles son las ventanillas a donde me tengo que ir a pagar? ¿Qué se me va a pedir en cada ventanilla? ¿Por qué se me piden esos documentos y no se me piden otros? Todo esto es un problema que tenemos que atender. ¿Cuáles son los trámites con mayor prevalencia de corrupción? En Quintana Roo, abrir empresas, contactos con seguridad pública y los permisos relacionados con la propiedad. Cuando les preguntamos a las empresas, a los trámites que hacen las empresas, también hay mucha queja sobre el marco regulatorio y las cargas administrativas excesivas, ¿sí? Y los reportes de problemas son estos: excesivos requisitos, costos excesivos, horarios restringidos, mala atención en ventanillas, asimetrías de la información. Y la principal causa que las empresas reportan como causas para incurrir en corrupción es agilizar los trámites. Esta presentación también está en nuestra página, ¿sí? La pueden ahí entrar y descargarla, y analizarla, copiarla, etc. Bien. Hace rato hablábamos con los compañeros aquí de Sociedad Civil en Playa del Carmen sobre las contrataciones públicas. Son todas estas operaciones que hacen los gobiernos para que tengamos los servicios y los insumos que necesitamos para que se haga lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, cuando se tienen que comprar insumos para las escuelas, para los hospitales, cuando se tienen que construir carreteras, cuando el Estado requiere comprar plumas, computadoras, hojas, libretas para hacer su trabajo, ¿sí? Todo este gran paquete de las contrataciones públicas, hay una ley que nos dice que se deben hacer por licitaciones públicas, porque es la manera en que nos aseguramos que tenemos los mejores precios, con la mejor calidad, el financiamiento y la oportunidad.
La ley es muy clara, la ley dice, a ver, gobierno, cuando no puedas licitar de manera pública porque es una cuestión de seguridad o porque es una emergencia, vino un huracán y necesitamos cubrebocas por alguna enfermedad respiratoria, no sé, si la ley es muy clara, ¿cuándo puede el gobierno hacer uso de las excepciones y adjudicar de manera directa o invitar a 3 personas, que son procedimientos más cortos? ¿Qué nos encontramos al analizar algunos datos? Nos encontramos que en Quintana Roo las licitaciones públicas, en lugar de ser las normas, son la excepción, ¿sí? En 2019, todo lo que se licitó con recursos federales, si ustedes entran en la página de Compranet y descargan las bases de datos, van a ver que menos del 16% de los contratos que se firmaron en el Estado fueron con el mecanismo de licitación pública. Es decir, aquí se están como que volando las trancas y yendo a procedimientos o a mecanismos que no están, digamos, claramente regulados en la ley o que permiten mayores riesgos de corrupción. Finalmente, el involucramiento de la sociedad en el combate a la corrupción. Este factor es muy importante porque cuando analizamos los conceptos de corrupción, además de entender todo lo que ya vimos, que son actos de ilegalidad, en donde hay captura de puestos, captura de decisiones, en donde finalmente los recursos que son de todos están como beneficiando a unos pocos, también vemos que muchas veces la corrupción, decimos que encuentra condiciones de permanencia en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía obtiene beneficios. Esto lo vemos fácilmente cuando le damos 200 pesos al policía en la esquina porque irnos a formar y todo nos va a costar más caro, nos va a llevar más tiempo. O lo normalizamos como un mecanismo cotidiano, esta idea de que, bueno, pues ya sabemos, así es en México, el que no tranza no avanza, etc. Entonces también es importante trabajar en este rubro. Necesitamos que los mecanismos de participación ciudadana con los que contamos estén institucionalizados, formemos parte de ellos. Necesitamos que estos mecanismos no sean solo de tipo o siguiendo la lógica consultiva, sino que también nos permitan meternos en las decisiones de los gobiernos, ¿sí? Necesitamos que el empresariado se sume con políticas y con estrategias claras de corresponsabilidad y de políticas de integridad. Y necesitamos también formalizar procesos educativos formales para tener una ciudadanía clara y atenta clara y atenta de los márgenes y de los comportamientos dentro de los marcos de legalidad e integridad. Muy bien. En estos 4 ejes, ahorita vamos a trabajar en cada una de las mesas. Un poco la idea es que con este diagnóstico dimos como un pantallazo de cómo estamos en cada uno de estos temas. Recuerden, el primero es impunidad, el segundo es procesos claves de gestión administrativa, el tercero son los puntos de contacto, trámites, programas, contrataciones públicas, y el cuarto es involucramiento con la sociedad. Atrás hay 4 mesas y les invitamos, ahorita pueden pasar un break, a tomarse un cafecito, creo que ya hay algo más sustancioso que comer por ahí, unos 5 o 10 minutitos y nos regresamos, nos instalamos en las mesas según el tema que les interese. ¿Cuál es la idea? El problema ya está muy delimitado, está bastante analizado y trazado. La idea es que ustedes nos apoyen con propuestas ciudadanas para atender cada uno de estos problemas que hemos marcado. Ese es el ejercicio que vamos a hacer en la segunda parte, buscar las alternativas de solución.